¿Qué tal, chicos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio en YouTube. Hoy voy a hablar de la guía definitiva para la obtención de tu mejor hipoteca. Si estás interesado en comprar una propiedad y solicitar una hipoteca con las mejores condiciones posibles, si quieres saber exactamente cómo funciona el tema hipotecario, déjame decirte que has llegado al vídeo adecuado, estás en el lugar adecuado y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a desvelar algunos truquitos en relación a la inversión y en relación a la financiación 100%. ¿Quieres conocer cómo funciona? Vamos a ello. Bien, en primer lugar tienes que saber qué es una hipoteca. Una hipoteca es un préstamo que el banco nos deja con la garantía de la propiedad para que podamos adquirir esa propiedad. Por lo tanto, normalmente los parámetros que están utilizando los bancos para que podamos comprar esa propiedad se sitúa en torno al valor del 80%. Es decir, que nos suelen conceder el 80% de ese valor. Y en algunos casos, dependiendo de nuestro perfil como comprador, que sobre esto hablaremos, nos pueden llegar a conceder hasta el 90% del valor de la propiedad. Pero básicamente lo que tienes que entender son las distintas modalidades de hipotecas que existen y los tipos de interés que existen. Es decir, en este caso podemos encontrar hipotecas a fecha de este vídeo, que es lo que se está comercializando en este momento, hipotecas de interés variable, en primer lugar, hipotecas de interés fijo, en segundo lugar, y hipotecas de interés mixto, que combinan durante una fase del proceso inicial el tipo fijo y posteriormente lo pasan a un interés variable, que puede ser en dos tipos de índices, bien sea el Euribor o en este caso el IRPH. Pero básicamente, y explicado de forma muy sencilla y para que lo entiendas sin ponerme muy técnico, es decirte que las hipotecas que son de interés variable, lo que te vas a encontrar es que normalmente durante cada año se va a efectuar una revisión del tipo de interés a través, en este caso, del Euribor. Lo que va a implicar es que si, por ejemplo, durante ese año el Euribor ha subido, como tu hipoteca está referenciada a tipo variable, te vas a encontrar que la cuota mensual de tu hipoteca puede subir. Exactamente igual que si en este caso disminuye, te puedes encontrar que tu cuota baje. Por tanto, aquí entendemos el concepto de variable, como la propia palabra dice, que varía en función del índice de referencia y el diferencial que nos cobra el banco. Esto en las hipotecas del tipo fijo no sucede. ¿Por qué? Porque como muy bien dice el nombre, estamos hablando de un interés fijo que no varía, con lo cual la cuota que vamos a pagar mensualmente siempre va a ser constante. Es evidente que estamos viendo a día de hoy que normalmente conseguir una hipoteca a tipo fijo normalmente lleva consigo un tipo de interés un poco más elevado que el interés variable. Lo que pasa es que ahí podríamos discutir la discusión que siempre se da entre nosotros los profesionales, si es más rentable o es mejor tener una hipoteca al tipo variable a largo plazo o al tipo fijo, ya que no podemos saber la evolución de los tipos de interés. No lo podemos saber porque, como ya vimos en el año 2002, vimos cómo el tipo de interés variable estaba aquí y llegó en el 2005 aquí arriba, lo que hizo que muchas personas que solicitaron hipotecas vieron prácticamente doblada la cuota mensual de su hipoteca. Esto ha sucedido y fue un hecho real, como te digo, desde el año 2002 hasta el 2005, donde el tipo de interés fue creciendo. Sin más dilación, hasta hace poco, hace un año aproximadamente, vimos cómo los tipos de interés estaban súper bajos y empezaron a subir súper rápido. Lo que quiero decirte con esto es que la frase de no creo que pase es desde ya olvidarla, porque en el mercado hipotecario y en el sector inmobiliario absolutamente todo es posible a diferencia de lo que se cree. Con lo cual muchas veces es una cuestión de mentalidad. Si yo como persona quiero tener tranquilidad mental y quiero realmente saber lo que voy a pagar siempre, lo mejor que voy a poder hacer es tener un interés fijo. Básicamente, aunque me salga un poco más caro, pero voy a tener la tranquilidad mental de saber que siempre voy a pagar el mismo importe.
Y por otro lado tenemos las hipotecas de interés mixto, donde lo que se suele hacer por parte de algunas entidades, que no todas, es durante la primera etapa de la hipoteca, normalmente los primeros 10-15 años, salir a un interés fijo donde tu cuota es constante, y a partir del año 10 normalmente lo que se hace es pasar a la referencia de interés variable que haya en ese momento, y lo cual estamos hablando de una parte mixta donde en una primera fase tienes un interés fijo de cuota constante y después vas a tener la parte variable. Por otro lado, déjame decirte una cosa. Las cuotas de las hipotecas se componen de dos partes. Una parte que es la amortización, que es el capital que tú vas devolviendo, y otra parte que es la parte del interés. Esto lo traigo a colación porque el otro día un cliente al cual se le hizo una hipoteca ya hace 5 años, cuando fue a revisar lo que realmente había pagado de la hipoteca, me dijo, si es que realmente no he pagado nada. Claro, es que es así. ¿Por qué? Porque las hipotecas funcionan con un sistema francés, lo que significa que durante el primer periodo, prácticamente los 10-15 años, si tú miras el cuadro de amortización, vas a ver cómo esa cuota principalmente está compuesta mayormente por intereses y una parte pequeña de amortización del capital. A medida que van pasando los años es cuando vas devolviendo menos interés y más amortización. Y es así realmente como funciona. Por eso es probable que si tú revisas tu hipoteca al cuarto o quinto año, te des cuenta prácticamente de que hayas hecho muy poca amortización, porque la cuota que tú estás haciendo, lo que tú estás pagando en proporción a lo que sería la cuota total, una pequeña parte de amortización y gran parte de interés, porque funcionan con el sistema francés. Así que tranquilo, tranquila, que no te están cobrando de más, que aunque cobran una pasta los bancos, porque si al final miramos lo que es toda la vida de la hipoteca, todo el tax, mejor que no lo mires, porque vas a ver cómo vas a pagar prácticamente una casa y media o más. Céntrate en si realmente la cuota que tú tienes en términos mensuales la vas a poder pagar y vas a poder hacer frente. Por eso, uno de los parámetros que se utilizan normalmente es el ratio de endeudamiento, que es la capacidad que yo tengo como comprador para poderme endeudar en la obtención de una hipoteca. Este ratio normalmente se calcula por los bancos en torno al 30, 35 o 40% de tu capacidad de ingresos. Lo que hacemos en este caso es sumar la totalidad de tus ingresos, anualizarlo y en este caso sacar lo que es el importe mensual, sea de un titular o en este caso sea de dos, si existe una unidad familiar, sumar el total de los ingresos. Hay que tener en cuenta también si tenéis o no tenéis préstamos, porque esto afectaría a este ratio de endeudamiento a la hora de calcular el importe total obtenible de la hipoteca para la compra de nuestra propiedad, pero sin embargo, básicamente, de forma resumida, decirte que los parámetros que utilizan normalmente ronda el 35-38%, dependiendo de la entidad. Es por eso que, como puedes ver, el hecho de que existan tantas variables, que es interés fijo, que es interés mixto, que si interés variable, que si... Tienes que saber lo siguiente: la importancia de disponer de un buen gestor hipotecario es vital en este caso. Por eso tengo que decirte lo siguiente, y es que en el primer comentario fijado de este vídeo vas a poder solicitar un estudio hipotecario totalmente gratuito, donde vas a conectar con nuestro gestor hipotecario profesional y a través de un estudio en profundidad vamos a ver si realmente puedes obtener o no la hipoteca, en qué condiciones y evidentemente en las mejores condiciones. Por tanto, si quieres solicitar un estudio hipotecario totalmente gratuito, accede al primer comentario fijado de este vídeo para que nos pongamos en contacto contigo y podamos hacerte un estudio hipotecario y sepas exactamente cuánto pagarías por la cuota de tu hipoteca, ya que desde ya tengo que decirte que en algunos casos la cuota de hipoteca nos estamos encontrando que es inferior a lo que sería el precio de alquiler que están pagando muchos inquilinos. Con lo cual, si tú eres un inquilino que lleva mucho tiempo alquilando, tienes buena capacidad de ingresos, los puedes demostrar y tienes unos pequeños ahorros, quizás es el momento de plantearte la opción de comprar una propiedad y efectuar este estudio hipotecario, justamente como le pasó el otro día a un cliente que estaba pagando 1.400 euros de alquiler en una propiedad y tras hacerle el estudio hipotecario, vimos que podía optar a una hipoteca de en torno a 950 euros
Y esto le permitía comprar una propiedad que se ajustaba a sus necesidades. Por lo tanto, ¿qué hizo esta persona? Dejar de pagar el alquiler para adquirir esta propiedad y obviamente pasar de pagar estos 1000 y pico euros a 900 y pico euros. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante, en este caso, disponer de un buen gestor hipotecario? Bien, porque en este caso las entidades bancarias no solamente se mueven con estos tipos de interés, como te estoy diciendo por la tipología de hipotecas, sino que además se mueven con vinculaciones. Quiere decir que la entidad bancaria va a tratar siempre de vincularte lo máximo posible. Vinculaciones de seguro de vida, vinculaciones posiblemente de seguro de hogar, vinculaciones posiblemente de seguros de protección de pago, en algunas entidades alarmas, etc, etc, tarjetas de crédito. Van a intentar vincularte porque realmente las entidades en muchas ocasiones, y depende qué entidad y qué hipoteca, tienen muy poco margen de beneficio y prácticamente los márgenes de beneficio los obtienen a través de estas vinculaciones. Esto realmente no lo tienes que ver como algo negativo. Básicamente lo que tienes que hacer es ser conocedor de todas y cada una de esas vinculaciones, ser consciente de todas las cosas que vas a pagar y si realmente te resulta contratar una hipoteca con ese banco porque te va a ofrecer un tipo de interés fijo que aunque sea un poco más caro en términos psicológicos vas a pagar una cuota constante y tú vas a estar tranquilo, pues a lo mejor te interesa hacer este tipo de vinculaciones y te sale a cuenta pagar un poquito más con el fin de tener esta tranquilidad. Pero lo que tienes que entender es que cada entidad es un mundo, cada entidad te va a ofrecer vinculaciones distintas y esto es muy importante también a la hora de negociar estas condiciones de hipoteca. Por lo tanto, el hecho de disponer de un buen gestor hipotecario hace que directamente al conocer todas esas condicionantes y esas vinculaciones, a ti que me estás viendo, directamente encima de la mesa te pueda poner las mejores condiciones, que no las mejores condiciones bancarias. Y esto contesta a la siguiente pregunta. Muchas personas que llegan a la inmobiliaria o que llegan a solicitarme el estudio, normalmente me dicen, ya, pero yo voy a hablar con mi entidad bancaria, yo puedo hablar con mi entidad bancaria porque mi entidad bancaria es la que me lo va a ofrecer. Y digo, sí, pero por el hecho de que sea tu entidad bancaria de toda la vida, no tienen por qué ofrecerte las mejores condiciones del mercado. ¿Por qué? Porque cada entidad tiene una política distinta. Por el hecho de que sea tu entidad de toda la vida no significa que te vayan a ofrecer las mejores condiciones. Si tú tienes el banco azul o el banco rojo o el banco naranja, tanto da, por no mencionar nombres, ese banco tiene unas condiciones concretas en una etapa concreta de mercado y es lo que te va a poder ofrecer. No va a poder irse mucho más allá porque es la política de ese banco. Con lo cual, a pesar de que tengas un banco de toda la vida, como te digo, sea el azul, el rojo, el naranja, el que sea, bien, tú lo que deberías hacer es mirar otras opciones a través de esta solicitud que te estamos comentando en este abanico de opciones a través de nuestro gestor hipotecario para que puedas comparar realmente cuáles son las mejores condiciones para ti, ya que lo que interesa en este caso es que tú tengas las mejores condiciones para ti, no que tú le generes las mejores condiciones al banco, que es muy distinto. Por lo tanto, la importancia en este caso del gestor hipotecario radica en que los primeros intereses que vamos a ir a buscar son los intereses del comprador, es decir, tus intereses, a ti que me estás viendo. ¿Por qué? Porque en base a tu documentación, en base a tu perfil, vamos a hacer una selección de todas las entidades bancarias que estarían dispuestas a seleccionar pues, tu candidatura para poderte hipotecar y dentro de ese abanico de opciones vas a elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades. Aquí quiero mencionar algo y es que muchas veces el hecho de no efectuar esta comprobación en distintas entidades te puede llevar a tener una diferencia abismal en el largo plazo, porque mucha gente dice, bueno, es que por 0,5% o por un 1% más en la hipoteca no me voy a cambiar de banco. Déjame decirte algo, ¿sabes cuánto representaría un 1% de una hipoteca de 200.000 euros? Mejor no te lo digo porque no quiero asustarte, pero si quieres, mis gestores hipotecarios te lo van a decir. Vas a ver la diferencia que existe, que desde ya te digo que prácticamente te podrías comprar un coche nuevo. Lo dejamos ahí. Si quieres saber más, solicita información. Otra de las cosas que me suelen preguntar mucho es, pero bueno Ángel, ¿qué es mejor? ¿Una hipoteca a 25, a 30 o 40 años? Pues te diré que depende.
Aunque déjame decirte algo muy importante, y esto es un pequeño truquito que te voy a dar para que puedas liquidar tu hipoteca, puedas cancelar tu hipoteca, más o menos si lo haces bien, en un periodo de 15 a 18 o 20 años, en lugar de los 30 o 40 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Como te estoy diciendo, las hipotecas, las cuotas de las hipotecas, tienen una parte compuesta de interés y otra de capital. Esto significa que durante el primer año de vida la amortización que estás haciendo del capital real que tienes que devolver es muy poquita. La manera de hacerlo es efectuar amortizaciones parciales. ¿Cómo se hace? Pues bien, si tú, por ejemplo, en lugar de hacer una hipoteca de 300 euros, me lo invento, que pagaras 600 euros al mes, la hicieras de 40 años, a lo mejor de pagar 600 pasarías a pagar 500. Lo que indica es que tendrías 100 euros más de diferencia a tu favor. Si tú tienes la capacidad de ahorrar esos 100 euros multiplicado por 12, que serían 1.200, y en lugar de darlos a la cuota de la hipoteca los estás dando directamente a la amortización, vas a disminuir directamente la amortización. Ahora, imagínate que lo hacemos con más importe, que tienes más capacidad de ahorro y de acumulación con el fin de cuando llegue el final de año hacer amortizaciones parciales. Esto lo que vas a hacer directamente es atacar el capital y por lo tanto vas a ir acortando lo que es la vida de la hipoteca hasta que ese plazo de 40 años se transforme prácticamente en 20, 18 años. ¿Por qué? Porque habrás amortizado y podrás cancelar la hipoteca. Por tanto, ¿qué es mejor? Depende, puedo hacer una hipoteca a 30 años o a 40 años. Para mí es a 40 años. ¿Por qué? Porque bajas la cuota y aunque en términos de intereses hay un precio a pagar, tienes que tener en cuenta que si tienes la capacidad de ahorro y de amortización, vas a liquidar antes la hipoteca. Pues bien, ahora aquí un poquito para todos. Si tú eres un agente inmobiliario que acaba de empezar, si te interesa el sector inmobiliario, si eres un inversor inmobiliario que está empezando o aunque no hayas empezado, simplemente que lleves tiempo, o eres una persona que eres curiosa y quieres comprar una propiedad y te quieres garantizar cómo funcionan realmente las hipotecas, déjame decirte algo. En el segundo comentario fijado de este vídeo vas a poder acceder a una masterclass, minicurso, formación, llámalo como quieras, donde te voy a enseñar las distintas partes más importantes dentro de la hipoteca y donde te vas a formar en este campo. ¿Para qué? Para que cuando efectúes compras, si vas a ser un inversor, o cuando efectúes, aunque sea tu única compra, entiendas cómo funciona exactamente la hipoteca desde cero. Precisamente ahí te explico todo lo relativo a los cuadros de amortización y esta estrategia que te estoy diciendo de forma muy gráfica a través de videotutoriales, donde lo que vas a poder hacer es cancelar la hipoteca mucho antes. Si quieres aprender cómo hacerlo y el por qué a fondo, haz clic en el segundo comentario fijado donde encontrarás esta formación que he diseñado para ti paso a paso y adquiere este minicurso, masterclass, llámalo como quieras, conocimiento. Lo que me lleva a hablarte también del concepto hipotecario y ahora ya nos vamos a ir a otra división. Como sabéis, dentro de la academia enseño a realizar inversión inmobiliaria, inversión en bolsa y negocios inteligentes. Pero estamos ahora justo en uno de los episodios que está dentro del módulo de inversión inmobiliaria en relación a las hipotecas y justamente ahí te explico algunas estrategias que tú como inversor vas a poder utilizar y precisamente te explico el por qué como inversor a veces te interesa tener un tipo de hipoteca u otra. En este caso, si tú eres un inversor inmobiliario que está empezando o que quiere reforzar en estas áreas, es evidente que como inversor inmobiliario, tú siempre antes de hacer esa inversión, si utilizas hipotecas y te apalancas con el banco, necesitarás conocer cuál es el business plan de toda la inversión. Es decir, todo el balance de gastos que tienes, incluyendo la hipoteca, por tanto, para saber el cálculo final de la rentabilidad neta que te queda. Por eso, muchos inversores o personas que llegan, que quieren aprender a invertir, me preguntan ya, pero como inversor, ¿qué es mejor? ¿Hipoteca variable, fija, mixta? Y te diré que depende, pero desde ya te digo que para poder obtener un cálculo prácticamente exacto, de forma constante, predecible en una inversión inmobiliaria, como entenderás, lógicamente es el interés fijo, que aunque te salga un poco más caro en proporcionalidad que un interés variable, sí o sí tienes la tranquilidad
tranquilidad de saber que los ingresos que vas a percibir son prácticamente constantes. ¿Por qué? Porque vas a tener ese balance de gastos, un interés fijo de una hipoteca que no te va a variar, etcétera. Lo que te podrá variar en este caso, que eso ya es otro tema, sería los posibles gastos aparejados con el mantenimiento de la propiedad. Bien, si existe algún tipo de derrama, si existe algún tipo de desperfecto que tú como inversor, en este caso o propietario del piso, tengas que reparar. Pero sin embargo, hablamos en términos financieros, aunque te salga un poquito más caro, si además consigues que esa inversión sea rentable al tipo de interés que tú quieres, pues es evidente que será siempre mucho mejor el tipo de interés fijo. Y además, este tipo de estrategia te puede servir muy bien como estrategia defensiva. Bien, por ejemplo, en el año 2006, cuando cayeron mucho los precios de las propiedades, y esto ya es un poco más técnico y lo explico dentro del módulo de inversión, en el año 2006 tuvimos el pico en España, 2006-2007, prácticamente más alto de precios. ¿Qué pasó? Que prácticamente en año o 2 años los precios bajaron del orden de un 30 a un 40% en algunas zonas. Tú en ese momento no te puedes poner a hacer como inversor estrategias de comprar y reformar y vender, porque vas a palmar el dinero, porque la propiedad que estás comprando, aunque tenga margen, va a bajar y evidentemente cuando la quieras vender no la vas a poder vender. Sin embargo, había una estrategia defensiva que funcionaba muy bien, que en este caso es la estrategia de comprar para posteriormente alquilar apalancado con el banco. ¿Por qué? Porque tú compras una propiedad que está ajustada a precio, además en este caso podrías adelantar lo que es el descuento, teniendo en cuenta que habían bajas de precios, tú a los propietarios le podías decir, oye, te voy a comprar la propiedad, pero el precio está bajando. Con lo cual, si quieres que te la compre, anticípame el descuento, que esto va a bajar. Ya veis la crisis que tenemos. Y se compraban propiedades a precio de hoy, es decir, hoy se compraban propiedades con el precio del descuento de mañana, con lo cual estabas anticipando ese descuento. Punto número 1. Y punto número 2, como los precios de alquiler estaban constantes, y es más, durante esa época en algunos momentos subieron, ¿qué quiere decir? Significa que esta estrategia para comprar y posteriormente alquilar, teniendo la hipoteca al interés fijo, aunque los precios bajaran, si yo voy a largo plazo y mi objetivo es obtener beneficio por rentas, lo estaba utilizando como una estrategia totalmente defensiva, ya que gastos constantes y fijos, rendimientos fijos, me permitían obtener una rentabilidad que, como os digo, en algunas zonas, en algunos casos, las rentas por alquileres estaban creciendo. Por lo tanto, cada vez más creciendo lo que es el rendimiento por estas rentas. Por eso, si tú quieres acceder al mundo de la inversión inmobiliaria, comprender y entender cómo funcionan las hipotecas desde adentro, es de vital importancia para ti. Por eso te digo que desde ya, si no lo has hecho, adquiere el plan de formación que encontrarás en el segundo comentario fijado para que puedas avanzar en todo esto de forma rápida. Bien, cuando hablamos de hipotecas siempre hablamos del banco que presta la hipoteca a un comprador, pero existen otras vías o existen otras líneas en las que tú que me estás viendo, si dispones de capital, podrías perfeccionarte en este área y empezar a ofrecer préstamos hipotecarios a particulares con garantía de su propiedad. Esto es un mercado alternativo que existe desde hace mucho tiempo y que muy poca gente conoce, pero que realmente lo que podrías hacer es obtener una rentabilidad de tu capital. ¿Cómo funciona en este caso? Encontrar personas que tienen propiedades libres de cargas, bien ubicadas, que tienen capacidad de devolución de ese capital y que posteriormente lo que vas a hacer es hacerles un préstamo con el fin de gravarlo en esa propiedad en primer rango. Lo que significa es que son propiedades que están libres de cargas. Mirad, chicos, hay mucha gente que tiene mucho patrimonio, que no tiene deudas, pero que a veces tiene problemas de liquidez porque tienen negocios y no han sabido utilizar correctamente esa liquidez. En este caso, lo que puedes hacer es, si tú dispones de capital como inversor, déjame decirte, puedes encontrar a estas personas para hacerles préstamos del orden de un 20, un 30 o un 40% si la propiedad está muy bien ubicada en una zona que es muy vendible.
lo que permite que tú, al hacer este préstamo, tengas la garantía de esa propiedad. Si esa persona, por lo que sea, no te paga, pues evidentemente vas a ejecutar la venta. Esto es totalmente consensuado con la persona que te está ofreciendo la propiedad en garantía. Por lo tanto, lo que vas a hacer es establecer este préstamo, lo vas a grabar registralmente en la propiedad y esa propiedad en primer rango va a tener ese préstamo obviamente a tu favor, es decir, que tú vas a ir cobrando. Y en el periodo de 1 año, 2 años, 3 años, lo que pactéis en ese pacto, lo que vais a hacer es, vais a recuperar ese capital con unos intereses. Bien, si la propiedad, en este caso, es decir, si el propietario no te devuelve ese capital, siempre se va a poder vender la propiedad con autorización del propietario y evidentemente cancelar la parte de esta hipoteca que tú has hecho. Por lo cual, imaginaos la de opciones y de posibilidades que tenéis dentro de este mundo hipotecario con conocimiento. Pero bien, hasta aquí el episodio de hoy. Básicamente lo que quería era daros a entender cómo funciona un poco el tema de la hipoteca. Ya os digo desde ya que si queréis tramitar una hipoteca, la mejor opción que tenéis, que además es totalmente gratuito, es solicitar un estudio con nuestro equipo de expertos para que os expongan encima de la mesa las mejores condiciones para vosotros y para que a la hora de efectuar probablemente una de las mejores compras, o si no la más importante de nuestras vidas, que es la propiedad, la hipoteca, es muy importante mirarlo bien y estar bien asesorados. Bienvenidos a este canal, suscribiros y pasar al siguiente vídeo donde voy a traer más información de valor. Un saludo, Rojo Lovers, os quiero y como siempre, ¡pum, pum!